año se cumple hoy de la desaparición del submarino Ara San Juan. Frente a la inacción del gobierno, la insensibilidad del gobierno, que prefirió olvidar a los 44 tripulantes, que si no fuera por la presión de los familiares, el gobierno ni siquiera habría hecho la licitación internacional para tratar de buscar. 44 olvidados en el medio de una tremenda interna pocas veces vista entre el Ministerio de Defensa y la Armada, con definiciones de los jefes de la Armada insólitas para un jefe militar, para una institución vertical como son las Fuerzas Armadas, con contradicciones entre ellos, con mentiras, con encubrimientos, con un ministro ineficiente de defensa como Oscar Aguad, que se enteró de la desaparición del submarino San Juan leyendo un portal informativo, que llegó y dijo en este año tantas barbaridades que solo por esas barbaridades y promesas incumplidas con los familiares tendría que haber renunciado por respeto al dolor de esas familias. Con una investigación judicial que se inició hace un año, que aún no tiene imputados formales, pero con muchas evidencias y pruebas de lo que podría haber surgido, con documentos de la Armada que advertían que el submarino no estaba en condiciones de navegar, con órdenes y contraórdenes, con mensajes enviados que no se lograron transmitir a tiempo, con órdenes que no se dieron a tiempo. Todo esto constituye un año de tragedia. 44 olvidados. Vamos a este informe para recordarlos. Desde el primer momento, y voy a dar testimonio de lo que estoy diciendo, desde el primer momento nos impusimos decir la verdad. Decir la verdad. Y no ocultar nada, pero nada. Hay 5 buques ya en el área que de los esfuerzos de la búsqueda que están haciendo los medios aeronavales. Todavía no hemos alcanzado a barrer la totalidad del área. Pero quiero que vuelvan con vida. Los marinos tienen abandonando. La Armada dice que el buque no abandona a sus marinos. ¿Qué elementos hubo para dar por terminada la búsqueda de las personas? Y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. El mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Acaban de decir que explotó un submarino. Hay algo que en el ministro y en el presidente pueden decir. ¿Qué es? Que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrar. Gracias, Lilita. Eso es lo que quería que están todos seguramente fallecidos. Confirmaron que estaban muertos. Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Pero son 44 héroes de la patria. A mí en lo personal hace 15 días que ya no me comunican nada. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El mar puede ser para ellos la tumba definitiva. Tiene su momento para pedirnos disculpas por los dichos que hizo público. El momento de ver esas palabras que dijo Oscar Aguad, te dan ganas de caerle a golpes, perdiendo, ¿no?, todo el respeto que merece su investidura, porque dicen tan livianamente algo de un familiar que no es de ellos. El mar sería la tumba definitiva para los 44. Que el mar era la mejor tumba. Me parece una falta de respeto porque eso lo tengo que decidir yo y mi familia. ¿Cuál es? Señor, disculpe, le estoy hablando. Le estoy hablando. Me gustaría que me mire a los ojos. No, está charlando con la señora al lado. Difiero de que no nos ha mentido, porque incluso nos mintió hoy. Y esta es la última instancia a la que hemos llegado.
ya que no tuvimos una respuesta. Como sabrán, hace 8 meses que estamos esperando saber algo, lo que sea, cualquier información, y no pasó nada. Seguimos con la misma intriga, la misma angustia. ¿Sabes qué pasa? Nosotros cuando vinimos acá, ¿sabes? Sí, yo sé la responsabilidad que tenés. Por eso hablé con el jefe, hablé con el comisario y todo. Siempre vos sabés que hablé. Ahora, ¿sabes qué pasa? Nosotros vinimos acá porque el ministro de Defensa y el presidente no nos dieron ninguna respuesta. Bueno. ¿Qué me falta? Bueno. El señor ministro no nos atendió, fue el secretario, la señora Villata, y en primer lugar se anuló la contratación de la preadjudicación de la empresa de España y se dio por finalizada la recompensa. El ministro ni siquiera nos proveyó un sanitario, lo tuvimos que tramitar con un dirigente. No nos parece la forma de destratarnos, no solamente desde el día cero con el tema de las mentiras, sino con este tipo de cosas, que tengamos que haber llegado a esto. La verdad que es una burla y se lo volvemos a decir al señor ministro de Aguad, renuncie. No nos está buscando nadie desde el 1 de abril, o sea, desde que se fue el buque ruso Yantar, es que no hay nadie buscándolos. Estamos esperando la firma de Oscar Aguad y de Marcos Peña para que salga la contratación definitiva de los equipamientos para la búsqueda del submarino. Más de 24 puntos de contacto, pero no son ellos. Esperemos que en los próximos días, antes que se retiren, lo hagan, porque yo sé bien que nos costó mucho, ustedes son testigos, esta contratación, 52 días de acampe, entre otras cosas, y pelear una próxima en el caso que no quisieran que vuelva Ocean Infinity, va a ser mucho más duro. Muchos sueños quedaron bajo el mar, mucho olvido, mucha insensibilidad, muchas marchas y contramarchas, contradicciones que la justicia deberá investigar, sumarios internos de la Armada que se contradecían entre los propios jefes militares, pocas veces visto en la historia reciente de la Argentina. Y una búsqueda que hasta este momento no ha dado resultados. ¿Se acuerda que los propios familiares fueron los que denunciaron que iban agentes de inteligencia? El gobierno lo negaba. Después tuvieron que admitir gente que misteriosamente se bajó. Mucho misterio en torno al submarino Ara San Juan. Pareciera que nunca el gobierno dijo la verdad sobre lo que pasaba con el submarino San Juan. Y reitero, un ministro totalmente inoperante, ineficiente, que sigue cometiendo barbaridades. Mírelo anoche. Bueno, es meterse en conjeturas. La semana que viene es probable que una comisión asesora que nombramos en el Ministerio nos dé el informe final, que me parece que va a ser un informe muy importante y que va a tener que ver con una serie de causas, no una causa. Ellos han analizado, por lo que he hablado con ellos, desde lo que pasó en el año 1995. El mismo submarino tuvo un incendio de baterías en el puerto de Mar del Plata. Y en ese momento estuvieron 48 horas los bomberos para apagar el incendio, estando el submarino abierto, ventilado, y todo el hidrógeno que salía de las baterías se iba al espacio, digamos. Tenía aire para ventilarse. A partir de ahí ellos han analizado todo lo que le pasó a ese submarino y me parece
que van a llegar a la conclusión de una concatenación o una serie causal que finalmente produjo o pudo haber producido la tragedia que todos conocemos. No hubo ningún ocultamiento, con el tiempo se sabrá exactamente, no sé si exactamente, pero por lo menos aproximadamente qué pasó. No es sencillo para nosotros, yo me imagino lo que debe ser para la gente que tuvo las pérdidas, hijos, padres, hermanos, esposas, esposos. Hemos hecho hasta ahora todos los esfuerzos por encontrarlo. Se ha utilizado hasta ahora la mejor tecnología. La primera parte de la búsqueda fue con tecnología de las armadas que vinieron a ayudarnos, fundamentalmente Estados Unidos, Rusia, la armada chilena, la armada brasilera, que trajeron una muy buena tecnología. Este barco que la está buscando ahora, el Protector, tiene una tecnología más avanzada. Bueno, no es el Protector el barco que lo está buscando al ministro, ni sabe el nombre del barco que lo está buscando, el Ocean Infinity. Es el que está buscando y con posibilidades que había dicho de suspender y todavía, pero el ministro ni sabe el nombre del barco que está buscando al submarino San Juan, como barbaridades que ha cometido a lo largo de este año. La verdad, totalmente ineficiente el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Le contestó hoy Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los submarinistas. Es muy caliente con la Armada, con el gobierno, con todo, porque todo lo que vos dijiste, haciendo un recuento de lo que está pasando en el país, a nosotros nos pasó de una forma abrupta en pocos días. Llevamos un año sin ni una respuesta, sin que ningún servicio de inteligencia nos diga qué pasó. Eso es imposible, ¿me entendés? Se pierdan 44 profesionales como fue mi hermano con los muchachos, que se pierdan mi hermano que sabía un montón, que era un capo, que se pierda un submarino de guerra y que no haya un solo resto y nadie sepa nada, ¿no? Estamos realmente en una situación muy difícil y jamás imaginamos que íbamos a estar un año sin saber absolutamente nada de lo que pasó con los 44 y el submarino San Juan, ¿no? Y creímos que el gobierno iba a hacer lo que tenía que hacer como gobierno, soltarle la mano y decir, bueno, van a ser responsables los responsables. Y sin embargo el gobierno se sumó a esta mentira y la sigue diciendo, ¿me entendés? Nosotros estamos envenenados con lo que dijo otra vez anoche Aguad, un neto, un tipo que no tiene ni idea, en un programa de Buenos Aires famoso, dijo que hasta el barco que lo andaba buscando a los chicos, el Protector, y el Protector es un barco de la Armada inglesa, ¿viste? Este es el Constructor, o sea, cuando vos te das cuenta que los tipos realmente no les calienta absolutamente nada, no entienden nada. Bueno, enseguida retomamos el tema porque van a estar como tantas veces, los familiares de los submarinistas van a estar esta noche aquí con nosotros, como tantas veces le vamos a dar la posibilidad que se expresen, de contenerlos y que ellos son los que están guiando la instrucción. Así que en minutos retomamos ese tema. Volvemos ahora sobre dos temas fundamentales, la economía de hoy. Se suma Roberto Feletti, está Pedro Vizcay, pero también lo que venimos hablando a nivel institucional, el hecho de gravedad inusitada que viene denunciando en varias oportunidades ya, en diálogo con nosotros, en varias oportunidades, el juez Carzoglio, juez de Avellaneda, que reveló en una presentación que hizo la semana pasada ante la Procuración de la provincia de Buenos Aires, que agentes de la AFI lo apretaron en su despacho por orden del presidente Macri, porque el presidente tenía mucho interés en la causa de los Moyanos y en que Pablo Moyano vaya preso. Así, como lo escuchan. Leopoldo Moró, ¿en qué nivel institucional estamos para que un juez reciba el apriete de dos agentes de la AFI en su despacho que por orden del presidente quiere encarcelar a un dirigente opositor? Bueno, está muy claro que estamos en una etapa de decadencia democrática. Esta gente quiere ir hacia un estado de excepción.
La actuación en particular de la CIDE o la ex CIDE y la AFI no tiene precedentes desde el 83 en adelante. Todos sabemos que siempre ese fue un lugar oscuro, pero yo no creo que ningún gobierno lo haya manipulado como lo está manipulando este gobierno. A propósito de lo que vos decís, concretamente la denuncia de un juez de que fueron 2 funcionarios de la ex CIDE a apretarlo, te quiero decir, en el Parlamento hay una comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia, es una comisión bicameral, senadores y diputados. Yo la integra el senador Fuentes por el Frente para la Victoria y el diputado Tailade. Hace unas semanas atrás, nosotros pusimos en conocimiento, antes de que el juez formulara esta denuncia, de la comisión, nos había llegado un anónimo que refería que fiscales de Loma de Zamora, te estoy leyendo textualmente, realizaron diversas visitas a la CIDE y a la AFI, o la ex CIDE, en el marco de una causa que involucra a Pablo Moyano y que la finalidad de esas reuniones era organizar la detención del mencionado. También señala esa carta que una de esas visitas se habrían reunido con un contador Di Pasquale. Probablemente sea o no, habrá que ver, el juez tiene la posibilidad de ratificarlo, creo que va a ser una denuncia penal el martes de la semana próxima. Pero vos fijate 3 o 4 cosas. La ex CIDE llevó adelante una tarea de inteligencia y espionaje sobre el Instituto Patria, que como todos sabemos es la sede de donde funciona la expresidenta de la Nación. Se identificaron los autos, se filmó a los agentes de inteligencia que estaban haciendo esa investigación. Por supuesto, nosotros hicimos la denuncia. Hay una denuncia penal y una denuncia en esta comisión. Reclamamos la presencia del contador Arribas. No hubo caso. Después hay otra denuncia muy grave que también involucra a un juez. El juez Casanelo denuncia que habían intentado armarle una causa para desplazarlo de una de las causas que él está llevando adelante y donde le querían imponer a toda costa la citación de la expresidenta. Eso se arma en la CIDE, está en la denuncia, lo hace un fiscal Miragaya, que ha estado... Ahora van a declaración indagatoria. Todas van a declaración indagatoria. Exactamente. Lo volvemos a citar a Rivas para que dé explicaciones de esto que es de una gravedad inusitada, que ocurrió antes de la denuncia de este otro juez, no registra. Ahora aparece esta denuncia del juez, que es muy concreta. Él dice, me visitaron 2 agentes de inteligencia, tengo sus nombres, me mandaron WhatsApp, el martes voy a formular la denuncia penal. Lo volvemos a citar, silencio de radio, está como desaparecido. Acá en este mismo programa trajeron las pruebas de que había mentido cuando el caso del Lavallato, que había traído información que era falsa, que le mintió a la justicia y le mintió a la comisión, porque el año pasado, frente a la comisión, presentó los mismos papeles que ahora están denunciados como papeles falsos. Es decir, es un verdadero escándalo. Ahora no es un escándalo aislado, no es solamente Arribas y la ex CIDE. Es todo un sistema que el gobierno ha montado de persecución política. Ahora seguimos. Gustavo Val, dirigente del radicalismo porteño. ¿Cómo están viendo ustedes estos atropellos institucionales? Porque son atropellos institucionales. Es grave que un juez esté denunciando que agentes de la AFI lo visitan porque el presidente está interesado en meter preso a un dirigente de la oposición. Con preocupación, muchísima preocupación y sobre todo vergüenza. Y hacer bien en recordar la Unión Cívica Radical en la capital federal y no nombrarme como Cambiemos. Porque si hay una Unión Cívica Radical, es esa Unión Cívica Radical que pretende volver al campo popular. Desde la identidad y desde los valores de la Unión Cívica Radical. Por eso no podemos banalizar lo que está pasando. Estábamos viendo el informe de lo que sucedió con el submarino y vemos ahí a un radical. Sí. Yo digo, realmente da vergüenza, dolor y bronca, porque forma parte de esa cúpula que dirige a la Unión Cívica Radical, que la hizo a partir de Gualeguaychú saltar para el campo de lo que siempre ha sido quienes y contra quienes luchamos por la Unión Cívica Radical. Y ahí nos encontramos realmente con esa vergüenza y con esa indignidad. Indignidad que hoy sufre la Argentina porque está en un proceso de degradación democrática. Cuando el mercado domina, y decir Cambiemos y decir el PRO, significa que la ideología vigente
es la ideología del mercado, por lo tanto es profundamente antidemocrática. Este es nuestro problema hoy. La falta de una democracia fuerte, vigente, con una licuación de partidos políticos, con un cerco mediático importante y sobre todo con la complicidad judicial. Porque no es una justicia para todos. Y mediática. Y mediática, el cerco mediático es enorme. Nos pasa a nosotros dentro del partido, los que intentamos lograr ese cambio, esa renovación partidaria, hemos intentado ir a la justicia electoral, hemos intentado presentarnos en internas y una y otra vez nos han proscripto. Marcelo Ramal, esto sumado a lo que ahora el gobierno dice actos terroristas de las últimas horas, ¿cómo se ve? Por supuesto, creo que por supuesto no está para nada claro saber cuál es el origen de estos hechos, pero lo que sí es muy claro que el gobierno se ha valido de ellos para crear un clima de intimidación, de sospecha general sobre todos los que se movilizan, a solamente una semana de la reunión del G20. Un G20 donde van a venir, ¿no es cierto?, los mandatarios que hoy en el mundo están organizando un sistema de guerra permanente, de hostilidad y rivalidad entre naciones, de miseria en aumento, y que el presidente Macri va a tratar de presentar como la reunión de la gran armonía global, cuando va a ser todo lo contrario, es decir, una reunión de choques, de antagonismos, pero por supuesto no va a perder el tiempo Macri en tratar de establecer un eje militar y político con el nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro, con Trump, con el presidente colombiano, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo. Vamos a compartir nuevamente, porque lo vamos a incluir ahora en el debate, y ya lo sumamos a Roberto Feletti, recién opinaba Pedro Vizcay, pero también a Leopoldo y a Val. Volver sobre lo que dijo en las últimas horas también, lo que ha sido claramente una provocación institucional, el ministro de Economía, Duhovne. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente. O sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Roberto Feletti. Bueno, me parece en primer lugar que efectivamente es una exhibición de fuerza que está en línea con lo que plantea Leopoldo del estado de excepción. Digamos, ellos son... Es decir, ¿qué quieren decir? Podemos hacer cualquier cosa, exactamente, no importa un bledo. Exactamente, son conscientes del daño que le están provocando al pueblo y lo exhiben como un modo de legitimación propia. Él le habla a un conjunto de la población que respalda este gobierno, en el cual lo más importante o lo único a defender parece ser el derecho de propiedad privada en contra de los derechos sociales. Es decir, la educación, la salud, la vivienda digna. El artículo 14 bis de la Constitución pareciera estar en contra del artículo 14. Esto lo plantea Duhovne en estos términos. Nosotros llevamos adelante este ajuste y sostenemos el gobierno. Y los medios que estamos usando no importan. Mira, ¿me permitís extenderme un minuto? Yo estuve en la audiencia pública de AISA por aumento de tarifas, representando al intendente Magario. Para el año que viene prevén un aumento de tarifas de aguas y saneamientos del 48,6%. Y este año ya lo aumentaron un 26%. O sea, en 2 años aumenta el agua 87,2%. Y el presidente de AISA dice, bueno, cada vez hay más alcanzados por la tarifa social. De 19.000 que había en el 2015, hay 375.000 hogares. O sea, ellos exhiben el aumento de tarifas y dicen, y bueno, el que no la puede pagar lo ponemos en la tarifa social. Y además... Tarifa social que no existe. Que no existe y que hoy se la pasan a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires e indirectamente a los municipios. Entonces digo, ellos están aceptando que el gas, la luz, el agua
han dejado de ser bienes universales, derechos sociales, y se transforman en bienes privados. Y el que lo pueda pagar, lo paga, y el que no se embroma. Y lo dice. Lo dicen, Pedro. Bueno, a ver, usted, Pedro, sufrió en carne propia. Cuando era integrante de un banco central, por parte de la oposición, lo sacaron porque querían un manejo absoluto, ¿no? Digo, también se relaciona en todo esto que estamos observando, ¿no? Este gobierno, cualquier obstáculo que encuentre en el camino para avanzar en su plan de entregar a los mercados financieros el destino de todos los argentinos, lo lleva por delante. No hay ningún tipo de límite ni de control constitucional ni de control institucional básico en este país frente a un gobierno que lo que está haciendo es poner el conjunto de la riqueza de todas y todos los argentinos en manos de un grupo de banqueros del exterior y de empresas dedicadas a explotar acá los recursos naturales y el sistema financiero. Este es el modelo, por eso tranquilamente el Duhovne puede decir, en otro momento un ajuste de estas características hubiera hecho caer un gobierno, que es un ajuste que hay que recordar a la población, que el ajuste social del presupuesto es equivalente a los montos por servicio de deuda que están previstos para pagar el año próximo. Y el único ítem del presupuesto que subió por arriba de la inflación, 48% contra el 40% de inflación, son los servicios de la deuda externa. Este es el modelo de entrega del país. Estamos mostrando acá cuánto vamos a pagar el año próximo por hora, por minuto, por segundo. 25.000 pesos por segundo de deuda externa vamos a pagar el año próximo. Marcelo, quería hacer una acotación. Sí. No es cierto, como dice Duhovne, que este sea el primer gobierno que hace un ajuste de esta dimensión brutal y que no caiga. Menem. No, Videla, la dictadura militar. Entre 1976 y 1977, ¿viste? Entre 1976 y 1977 hubo una reducción de 7 puntos del déficit fiscal. Claro, en aquel momento 30.000 desaparecidos. Ahora, este ajuste brutal sin que caiga se hace de otra manera, con la complicidad de los que le votaron en el Congreso todas las leyes de ajuste y con una cúpula sindical que a cambio de un bono ha permitido que pase este presupuesto. Y con desocupación. Por supuesto. Ahora, ¿no es una provocación institucional, Leopoldo, jactarse de que hacemos el mayor ajuste y no pasa nada? Absolutamente. Y como dijo Roberto, eso tiene un público. Es decir, ellos quieren mostrarse, frente al fracaso estrepitoso de la política económica, como el partido del orden, en todos los planos. Entonces, hacen un desafío institucional, sobre todo delante de la delegación del Fondo Monetario y los mandatarios que van a venir al G20, diciendo nosotros vamos a aplicar este plan de ajuste a como sea, sangre y fuego. Ponelo al revés, suponete que cualquiera de nosotros, los que estamos acá, hubiera dicho, este plan de ajuste va a hacer caer al gobierno. ¿Qué hubiera pasado? Estaríamos en la tapa de los diarios como golpistas. Y esto tiene que ver, ya que estamos hablando, vuelvo a mi identidad política y a la de Val. Alfonsín solía decir, y es lo que está ocurriendo, que ajuste y recesión desembocaban inexorablemente en represión y que el neoliberalismo devenía en neofascismo, y es lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en Brasil. Es decir, cuando el neoliberalismo extrema sus políticas, lleva a las sociedades a la pobreza, a la marginalidad, etcétera, eso lo acompaña con un régimen político autoritario, de espionaje, como estábamos hablando recién, de persecución política, de estigmatización de la izquierda, del centro, de la derecha, porque incluso hasta van a terminar estigmatizando a sus propios aliados. Por supuesto, a eso incluyen la estigmatización de los jóvenes, de los inmigrantes, y es la política que se está llevando a la práctica. Quieren aparecer como el partido del orden, es decir, que imponen las cosas. Ahora, Gustavo, recién usted decía, me da vergüenza, ¿no? Pero digo, también los radicales que están en Cambiemos los han ninguneado a más no poder, pero siguen, digo, arriando banderas históricas del radicalismo. Además. Absolutamente. Yo creo que los radicales que están en Cambiemos hay un grupo que es de ingenuos, pequeño. También hay un grupo importante que es de incapaces, pero sobre todo el grupo mayor es de funcionales. Los de la prebenda, los del partido chico, los que no forman parte de este acervo ideológico que ha tenido la Unión Cívica Radical toda su vida. Ciertamente hoy
en la Argentina, yo me pregunto como dirigente político y pregunto a la dirigencia política, ¿qué es lo que vamos a terminar de hacer, ¿no? Si nuestra respuesta es solamente denunciar lo que está haciendo el gobierno, o vamos a ir un paso más allá, que es la generación de un acuerdo político que ponga por encima de nuestras identidades, ¿no? Las identidades y pertenencias políticas, poner por encima lo que es esta necesidad de dar respuesta a lo urgente, a lo inmediato, que es la degradación democrática y la miseria que está pasando en nuestro pueblo. Para esto somos dirigentes políticos, para dar respuesta, no para esperar o hacer calculismo político. Siempre se habla del peronismo, ¿no? Hoy Pino Solana dijo, no, paren. Tenemos que sumar también otros sectores, no solamente el peronismo no puede, hay que sumar otros sectores. Desde luego. ¿Sectores de ustedes del radicalismo Desde también luego. podrían sumarse? Desde luego que sí. Yo creo que las pretensiones hegemónicas han llevado una y otra vez a las mayorías populares a equivocarnos de camino, ¿no? Y también ciertamente, y esto es por errores propios y errores forzados, nos ha pasado en la historia de nuestros partidos políticos, de venir en situaciones de lo más alejado a un proceso democrático, de cultura republicana. Esto nos ha fagocitado hacia adentro, pero tenemos que ir hacia adelante, por eso la necesidad de una profunda renovación. Dentro de la Unión Cívica Radical, a lo largo y a lo ancho del país, hay una indignación absoluta. Esta cúpula, esta conducción es ilegítima, usurpadora, no nos representa. Por lo tanto, nos vamos a juntar, como nos venimos juntando, luchando una y otra vez para romper ese cerco mediático y lograr establecer esta comunicación, este diálogo y volver a poner en pie la bandera de la Unión Cívica Radical, con una reunión, que es la reunión del 24 de noviembre, de una autoconvocada militancia, que va a definir una nueva conducción del partido. Bueno, ya después en su momento vamos a estar con eso. Roberto, el 5,4 hoy de inflación, ¿era? 5,4 de inflación, ya llegan al 39 de octubre, proyectado le va a dar arriba del 40. Digo, y estamos con un gobierno que tuvo 40 el primer año, 25 el 2017, 40 este año. Y proyectamos más de 30, digo, pero este año además hay una caída del salario real, porque las paritarias están en torno al 20, de casi 20 puntos, que en línea con lo que decía Ramal. Digo, la dictadura militar el año 76 fue el año de mayor caída del salario real, y si proyectamos este debe ser uno de los años de mayor caída del salario real. Entonces, acá vamos a un escenario de destrucción completa del mercado interno vía desempleo, caída del salario real, que está inclusive en el presupuesto que se ha votado, porque el presupuesto que se ha votado, los conductores del crecimiento son las exportaciones que no sé a dónde, porque digo, hay guerra comercial, proteccionismo, y el 90% de la demanda agregada, que es consumo más inversión, cae vertiginosamente. O sea, el año que viene la economía no va a caer medio punto, como dice el presupuesto, va a caer 4 puntos. Ese es el tema. Y 4 puntos es 12% de desempleo, son 2.400.000 argentinos sin trabajo, con una inflación que está pasando los 2 dígitos en torno al 30. Nunca hubo inflación y desempleo juntos. Digo, ahora, es lógico que Duhovne se vanaglorie y se legitime de ese modo. El problema es lo que se ha hablado acá, y lo han hablado casi todos, es la fuerza que seguramente casi todos con matices coincidimos en este diagnóstico. ¿Qué oferta política somos capaces de hacer? No, porque se sienten con poder. Porque sobreabundamos el diagnóstico, ¿no? Ahora, por arriba. ¿Cuál es la oferta política que somos capaces de hacer en esta coyuntura? Porque además, yo insisto con esta cuestión, que es parecido a lo de Brasil, están afirmando un bloque de población que cree que el único derecho a ser defendido es el derecho de propiedad, claro, y no los derechos sociales. Y esto es muy grave, como concepción. No, un agregado nada más. Yo voy a volver a una comparación que entiendo que es odiosa, incluso hasta me incomoda a mí mismo, que es con el gobierno militar. Pero en materia de destrucción de la industria, los datos, claro, con datos objetivos, solamente la dictadura militar avanzó con la profundidad que está avanzando este gobierno. Estamos en presencia... ¿Y en materia de endeudamiento también? Porque Macri se ha endeudado más que la dictadura militar. Estamos en presencia de un industricidio. En agosto, 4.100 empleos industriales se destruyeron. Bueno, solo en agosto. Y septiembre y octubre, solo septiembre, 20.000. Hoy hemos recibido en el Congreso, bueno, nos pasamos todo el tiempo recibiendo delegaciones de trabajadores que vienen porque han cerrado sus industrias, han bajado la...
Y esto se va a profundizar en los próximos meses. El propio Cardelli, que es el que representa al Fondo Monetario, dijo con toda soltura, hacia fin de año la Argentina va a llegar al fondo. Pero no al Fondo Monetario Internacional. Al fondo tremendo. Sí, tremendo. Yo creo lo de... Perdón, Roberto. No, lo de Duhovne es interesante también en otro aspecto, ¿no? Él confesó el antagonismo, el abismo completo que separa al pueblo, a los trabajadores de la Argentina con el gobierno. Él dice, nosotros imponemos esto o caemos en manos de una población trabajadora que ya evidentemente no se banca esto. Es interesante porque está expresando una contradicción. La situación de los trabajadores en la Argentina es antagónica con la permanencia de este gobierno. Es una contradicción que se deberá resolver de alguna manera. Ahora, fíjate lo siguiente. En este planteo, él dice, bueno, a nosotros si nos tira el odio popular. Y así ha ocurrido en otras circunstancias, pero él se olvida de algo. Duhovne se olvida de algo, que en esas grandes crisis nacionales, planes como estos han terminado reventando, además, por sus propias contradicciones. ¿Y qué tenemos hoy? Ahora el gobierno, después de la brutal crisis del dólar, el dólar a 40, la fuga de capitales, está armando una nueva bicicleta. El país quebrado, con intereses del 70% anual y tarjetas del crédito del 120% anual, pero el dólar planchado es aprovechado para el nuevo ingreso de capitales que está haciendo ganancias fabulosas para los que entran y además la especulación de los que ya están comprando dólares a 35 porque saben que esto no aguanta. Entonces, mal que le pese al ministro Duhovne, el antagonismo que él confesó ayer entre un país que no aguanta más y su política sigue presente. Y para cerrar, el porvenir de esto no depende simplemente de la suma aritmética de quienes muchas veces actuaron impotentes frente a esta situación o colaboraron con este ajuste votándolo en el Congreso. Como ocurre siempre en la historia, de las grandes crisis, los que la pueden liderar son los que tienen un programa claro, una salida y caracterizan lo que está ocurriendo. Ese es el planteo con el cual el Frente de Izquierda aborda esta crisis. Pedro, por último, el bono famoso, que hoy también nos desayunamos que van a tener que pagar ganancias muchos trabajadores por este bono. ¿Ayuda o es solamente un acto de demagogia? Mira, el bono expresa una realidad muy cruda, pero también genera una pelea de pobres contra pobres, porque es un bono donde hay sectores enormes de la pequeña y mediana industria que están haciendo lo posible por no despedir gente. Entonces, es un bono que debería el Estado pagarlo en su totalidad porque debería servir como un bono indemnizatorio por el daño social provocado con esta crisis. Esta es una crisis que ha generado este gobierno con el plan económico de Macri y también con el plan monetario que en su origen fue de Sturzenegger y que armó la bomba de las LEVAC y que después fue sustituida por la bomba de las LELIC, que todavía no está explotando porque, bueno, hay cierto margen dentro del sistema financiero, pero hay que tener mucho cuidado con esa pelota de intereses acumulados porque además, y esto es lo más grave, el vencimiento de esos 7 días y la política de encajes en los bancos ha cambiado drásticamente. Hoy están encajados cerca del 40% de los depósitos y 20 de ese 40 están colocados en LELIC, con lo cual las propias LELIC están formando parte de la malla que tiene el sistema financiero para aguantar una corrida contra los bancos. Esto es de una gravedad enorme. Por eso digo, el bono expresa un problema donde el gobierno es el que tiene que hacerse responsable de esta crisis y el daño social que han generado y debería pagarlo directamente el gobierno. Roberto, ¿cuánto calculan que va a ser el aumento del agua? El agua, lo han pedido, 28,6% 48,6% para el año que viene. Y va a ser así. Pero aparte estuvimos en una audiencia pública donde AISA, que es una sociedad anónima estatal que tiene que presentar balances. No presentaron balances sus autoridades para ver por qué tienen que aumentar la tarifa. No dieron una estructura de costos, y no hay claro un programa de inversiones. Entonces digo, y con eso se despachan con un 48,6% de aumento, que va a caer, que agregado a lo de este año es 87,2% en 2 años, y nadie sabe cómo se va a pagar.
Digo, esto es lo que yo tarifazo. digo a la gente. Otro tarifazo, ¿de acuerdo? Mirá, Último, ya tenemos sí, esto. digo, para no cerrar con un mensaje que sea, como dijo Roberto, solo descriptivo de la catástrofe y de la masacre. Eso es social. hablo a los técnicos. Digo, desde la política, yo creo que se está avanzando, la sociedad avanza a través de la movilización, la concientización, y además se va generando un proceso de acumulación que es muy visible. En el campo sindical se ha ido creciendo, cuando digo creciendo me refiero a los sectores que van pasando a confrontar muy fuertemente con este modelo económico neoliberal. En el campo de la política, desde Pino Solana hasta sectores que hace poco eran aparentemente irreconciliables del propio peronismo. Igual todo eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Tienen que incorporarse otras identidades políticas, otras identidades culturales. Y todo esto tiene que desembocar en un gran frente patriótico apoyado en un acuerdo entre la producción, el trabajo y la política, que articule una salida hacia una Argentina industrial, soberana, solidaria, y yo estoy absolutamente convencido de que esto va a ocurrir en el 2019, no tengo ninguna duda de eso. Ojalá. Muy bien, gracias a todos como siempre. Tras la pausa vamos a recibir a los familiares del submarino San Juan, a los familiares de los 44 olvidados hoy a un año de la tragedia. Los familiares aquí con nosotros.